Bien, ante todo, muy buenas noches, público en general. Quien les habla, el estudiante Lauro Turunco Quispe de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablarles sobre un tema muy interesante, que si bien es cierto, ya mencioné videos antes sobre la Ley de Contrataciones del Estado, ley número 30-225. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablarles sobre los artículos, específicamente desde el artículo 41 al artículo 46. Si bien es cierto, voy a dar pase al texto único ordenado de la ley, el número 30-225, que habla del artículo 41. Y si bien es cierto, acá nos habla sobre los recursos administrativos. ¿Qué nos dice los recursos administrativos? Si bien es cierto, acá habla sobre las discrepancias, ¿no?, que van a surgir entre la entidad y los principales opostores, en este caso, a un procedimiento de selección, ¿no?, y las que surjan en los procedimientos para implementar así o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo al marco. Se pueden dar lugar, si bien es cierto, a la interposición del recurso de apelación, y con a través de dichos recursos se pueden impugnar, ¿no?, los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes, en este caso, del perfeccionamiento del contrato, ¿no?, conforme a lo que se encuentra establecido en nuestro reglamento. Si bien es cierto, no se puede impugnar las contrataciones directas, ¿no?, y las actuaciones que establece con el reglamento. Ahora, justo en el artículo 41 también nos habla sobre el recurso de apelación, que solo puede interponerse, nos dice, luego de otorgar la buena pro o después de publicar los resultados, ¿no?, de adjudicación en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo al marco. Si bien es cierto, el reglamento establece aquí el procedimiento, los requisitos y los plazos para su presentación y resolución. Ahora, tenemos el otro también, que es sobre el artículo 41, que también nos dice que el recurso de apelación es conocido y es resuelto, ¿no?, por el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando se trata de dos tipos de procedimientos. Tenemos el primer procedimiento de selección cuyo valor estimado o valor, como quien dice, referencial, sea superior a 50 UITs, y el segundo procedimiento se da entre el segundo procedimiento se da sobre la implementación o se logra extender las vigencias de los catálogos electrónicos, ¿no?, de acuerdo al marco. Si bien es cierto, en el primer párrafo del artículo ya puede dar previsto este artículo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el recurso de apelación, aquí se van a dar los actos que aclaren más que nada lo que es la nulidad de oficio, ¿no?, y otros tipos de actos emitidos por el titular de la entidad que van a afectar así lo que es la continuidad de un proceso, de un procedimiento de selección. Ahora, si bien es cierto, en el artículo 41 también nos da tres tipos de diferencias dentro de estos recursos, que es cuando compete el titular de la entidad a resolver ya sea una apelación, ¿no?, lo hará previa opinión a las áreas técnicas y legales. También tenemos el segundo, que es la garantía por interposición del recurso de apelación, que debe otorgarse, si bien es cierto, a favor de lo que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, en este caso la OSCE, ¿no?, o de la entidad a cargo de su resolución. Como tercero, tenemos las resoluciones que resuelven el recurso de apelación, ¿no?, agota la vía administrativa. En este caso, acá la interposición de la acción contencioso administrativa va a proceder, ¿no?, contra lo que ha resuelto en las últimas instancias administrativas. Ahora tenemos en el artículo 42, que nos habla netamente sobre la suspensión del procedimiento. Si bien es cierto, vamos a dar vigencia a lo que es la ley número 30-225, que nos dice que aquí la presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo que ya se encuentra establecido en el artículo precedente deja en suspenso, ¿no?, lo que es el procedimiento de selección hasta que el recurso sea resuelto. Si bien es cierto, acá tiene que ser conforme a lo que se encuentra establecido, si bien es cierto, el reglamento. Ahora, en el artículo 43 nos habla sobre la denegatoria ficta, ¿no?
Aquí claramente es en el caso que las entidades, o ya sea el Tribunal de Contrataciones del Estado, según, claro, corresponda, no resuelva y notifique lo que son las resoluciones dentro del plazo que fija ¿no? El reglamento, y los interesados deben considerarse más que nada denegados, ¿no? Sus recursos de apelación, pudiendo así interponer lo que es la acción contencioso administrativa contra la denegatoria ficta. Si bien en estos casos, ¿no? La entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado va a devolver una garantía presentada, ¿no? Por los interesados al momento de interponer ya sea su recurso de apelación. Tenemos ahora el artículo 44, si bien es cierto, acá vamos a hablar sobre la declaratoria de nulidad. La ley número 30.225 claramente aquí da pase a lo que es el Tribunal Constitucional del Estado, ¿no? Aquí en los casos que se conozca se debe declarar nulos los actos expedidos. En este caso, cuando hayan sido ya dictados por órganos incompetentes, ¿no? Contravengan ya sean las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan lo que son las normas esenciales de un procedimiento, ¿no? O de la forma prescrita por la normativa aplicable. Ahora, en el segundo, tenemos que nos habla netamente sobre el titular de la entidad que declara de oficio la nulidad, ¿no? De los actos del procedimiento de selección. En este caso, aquí se da por las mismas causales previstas en el párrafo anterior que ya mencioné, ¿no? Que solo es antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser ya sea declarada en la resolución, ¿no? Sobre el recurso de apelación. Ahora, aquí también vamos a dar pase a la misma facultad, ¿no? La que tiene en este caso el titular de la Central de Compras Públicas de Perú, ¿no? Aquí se va a dar pase en los procedimientos de implementación o extensión, ya sea de la vigencia de los catálogos electrónicos, como ya había mencionado párrafos antes. Ahora, dentro de ese también tenemos otros tipos, en el cual nos van a hablar sobre el perfeccionamiento en las contravenciones, ya sea en el artículo 11, ¿no? Aquí nos habla sobre los contratos que se declaren, en este caso, nulos, ¿no? En base a este causal, no tienen, como quien dice, ¿no? El derecho a la retribución alguna con cargo al Estado. En el segundo nos habla claramente que se va a verificar la transgresión, ya sea desde el principio de presunción de veracidad, durante el procedimiento de selección o también como es el perfeccionamiento, ¿no? En este caso del contrato. Tercero, tenemos cuando se haya suscrito ya el contrato, no obstante aquí se debe encontrarse en trámite un recurso de apelación. Cuarto, tenemos cuando no se haya cumplido con las condiciones y o requisitos, en este caso establecidos en nuestra norma, ¿no? Y como quinto tenemos lo que es la sentencia consentida. En este caso se va a ejecutar o reconocer lo que es a un contratista, ¿no? Ante la autoridad competente nacional o ya sea extranjera. Aquí se va a evidenciar que durante este procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, aquí se va a ver lo que son sus accionistas, sus socios o las empresas vinculadas o cualquier tipo de respectivos, ¿no? Directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes, entre tantos, ¿no? Intentando así pagar o recibir o ofrecer en el futuro alguno un pago beneficioso. Ahora, en este mismo también tenemos en el artículo 44 que nos habla sobre la nulidad del procedimiento y del contrato, ¿no? Nos dice que este ocasiona la obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiera sido el lugar. Ahora tenemos como cuarto el titular de la entidad que, si bien es cierto, se puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato, ¿no? Como quinto tenemos cuando este corresponda ya sea al árbitro único o también al tribunal arbitral. Este se va a encargar de evaluar la nulidad del contrato. Como sexto tenemos cuando aquí nos va a hablar sobre la nulidad, en este caso cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o también postores, ¿no?
Pero aquí tenemos que tener en cuenta que tiene que ser bajo cualquier mecanismo distinto, ya sea el recurso de apelación. Ahora, voy a dar pase al artículo 45, si bien es cierto, acá vamos a hablar sobre los medios de solución de controversias de la ejecución contractual. Aquí claramente voy a hablar sobre 3 alternativas dadas en este artículo, que nos va a hablar sobre en primer lugar vamos a hablar sobre las controversias que surgen entre las partes sobre la ejecución, la interpretación, las resoluciones, la inexistencia, la ineficacia o la invalidez del contrato, que se resuelve más que nada mediante una conciliación o en este caso sobre un arbitraje, se podría decir, ¿no? Según el acuerdo de las partes. En el segundo nos habla claramente sobre el inicio del procedimiento de solución de controversias, ¿no? Que no se suspende o se paraliza, en este caso, las obligaciones contractuales de las partes. Como tercero, tenemos las partes en este caso las partes pueden recurrir, si bien es cierto, a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? En las contrataciones de obras, siempre y cuando sea de acuerdo al valor referencial, ¿no? Y demás condiciones previstas ya sea en nuestro reglamento. Ahora tenemos en el cuarto que nos habla sobre la decisión de la entidad o la Contraloría General de la República de aprobar o no lo que es la ejecución en este caso, de prestaciones adicionales, ¿no? Si bien es cierto, no se puede someter a conciliación y mucho menos arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Como quinto tenemos a los casos claramente específicos, ¿no? En los que aquí la materia, en este caso de controversia, se va a referir a la nulidad ya sea del contrato o resolución del contrato, sobre la ampliación del plazo contractual, en especial también sobre las recepciones y las conformidades de las prestaciones, las valorizaciones y entre otros más. Sexto, tenemos los supuestos diferentes a los mencionados ya, que les mencioné en los párrafos anteriores, sobre los medios de solución de controversias, en este caso previstos en este artículo, ¿no? Como la séptima alternativa tenemos luego, ¿no? de todos estos procedimientos llega el pago final, ¿no? En este caso las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos, ¿no? En bienes, servicios a obras y demás obligaciones previstas en el contrato que deben cumplirse con posterioridad al pago final. Ahora, como octavo tenemos en este caso los casos de aplicaciones a la Junta de Resolución de Disputas. Si bien es cierto, acá pueden ser sometidas a todos, ¿no? A todo tipo de controversias que se va a surgir durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Como novena alternativa tenemos que nos dice que todos los plazos señalados en los numerales precedentes son, si bien es cierto, de caducidad. Como en la décima alternativa tenemos las que nos habla sobre las controversias que se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, ¿no? Si bien es cierto, esta presente norma y sus reglamentos, si bien es cierto, acá se va a dar lugar, como quien dice, ¿no? A esta norma del derecho público y las del derecho privado, ¿no? Manteniendo más que nada algo como una obligación más, ¿no? Este orden de preferencia que se va a dar en la aplicación del derecho. 11 tenemos en este caso los medios de solución de controversias, ¿no? Previstos en estos artículos que claramente se rigen especialmente por lo establecido en la presente norma y su reglamento. Ahora tenemos como alternativa 12 las conciliaciones que se realizan en un centro de conciliación, ¿no? Acreditado en este caso por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la conciliación o ante, ¿no?, la propuesta de acuerdo conciliatorio, aquí el titular de la entidad tiene que tener el apoyo, en este caso, de sus dependencias técnicas y legales. Como alternativa 13, tenemos que nos habla que constituye la responsabilidad funcional, ¿no?, de impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-beneficioso
determina, en este caso, la posición de la entidad razonablemente, ¿no? Como alternativa 14 tenemos que nos habla en cómo el arbitraje es de derecho, ¿no? Y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado, como podemos saber, con tres tipos de miembros dentro de este arbitraje, ¿no? Ahora, como alternativa 15 da pase al árbitro único y presidente, en este caso del tribunal arbitral, que claramente debe ser necesariamente, se dice, ¿no?, que es necesariamente que sean abogados, ¿no?, que cuenten con la especialización acreditada más que nada en el derecho administrativo. Ahora, tenemos en la alternativa 16 que nos habla para desempeñar en ese caso, como árbitros designados por el Estado en una institución arbitral, o que se requiera, ¿no?, estar inscritos en el Registro Nacional de Árbitros Administrados. Tanto en la alternativa 17, alternativa 18, 19, nos habla sobre el arbitraje, ¿no?, nos dice que es único, o tanto lo que es el tribunal arbitral. Si bien es cierto, estos están constituidos ya sea para resolver, si bien es cierto, una controversia, ¿no?, un conflicto derivada de un contrato regido en este caso por esta ley, ¿no?, que resulta sumamente competente. Ahora, en la alternativa 20 nos habla claramente de los casos en el que se haya denegado sobre la acumulación de las pretensiones. La parte interesada, si bien es cierto, puede iniciar otro tipo de arbitraje dentro del plazo de 15 días hábiles. De igual forma, en la alternativa 21, 22 y 23 nos habla sobre el laudo arbitral. Si bien es cierto, este es inapelable, ¿no? Claramente quiere decir que es definitivo y obligatorio, en este caso, para las partes desde el momento de su notificación. De igual forma, nos habla sobre la interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista, quien requiere presentar en este caso la fianza bancaria solidaria. También tenemos que nos habla sobre las entidades que solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular de la entidad. Bien, tenemos en la alternativa 24, 25, 26 y 27 que nos habla sobre los procuradores públicos, ¿no?, que no pueden interponer estas acciones que no incurren con responsabilidad. En este caso también se da en perjuicio de lo señalado del laudo, puede ser, si bien es cierto, anulado, ¿no?, a solicitud de partes, si la composición del árbitro único o del tribunal arbitral, o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido. También tenemos los organismos supervisores de las contrataciones, en este caso la OSCE. Si bien es cierto, este aprueba el código de ética, ¿no?, para el arbitraje en contrataciones del Estado. También nos habla sobre que los árbitros deben ser y deben permanecer, en este caso, independientes e imparciales, ¿no?, durante el desarrollo del arbitraje. Estos son claros procedimientos de un arbitraje, ¿no?, de un centro de conciliación, en pocas palabras. Tanto en la alternativa 28 nos habla sobre el incumplimiento, en este caso, de las obligaciones señaladas, ¿no?, en los párrafos anteriores que ya mencioné, ¿no? En este caso, aquí se va a constituir la infracción a los principios de independencia, la imparcialidad, la transparencia y la debida conducta, en este caso, de los procedimientos previstos en el Código de Ética para el arbitraje, ¿no? Si bien es cierto, se dan algunas sanciones,